Muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todo Puerto Rico, particularmente a nuestros hermanos del área sur-suroeste de aquí de la isla. Como estamos también enfrentando una pandemia, pues por eso la mascarilla, pero como estoy observando el distanciamiento físico con mi compañero de trabajo, por eso voy a retirarme la mascarilla para poder entonces tener un mejor sonido. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Huérfano y quiero llevarles la información de los eventos sísmicos que hemos tenido durante el día de hoy, julio 3. Empecemos con un evento esta mañana a las 9:54 de esta mañana, cuando ocurre un evento de magnitud 4.9, un evento que es sentido en toda la isla, particularmente mayor en el área suroeste de Puerto Rico, en el área de Lajas. Dada la cercanía, este evento fue localizado a unos 5 kilómetros al sureste de La Parguera. Cada evento pues tiene asociado a sí mismo una serie de eventos, ¿no? Este evento particularmente hasta esta tarde llevábamos 24 réplicas, de las cuales 4 habían sido reportadas como sentidas. Entonces a las 4:49 de esta tarde ocurre un evento en la misma zona, cerca a La Parguera, un evento cuya magnitud es 5.3, que se siente ampliamente en todo Puerto Rico, particularmente, por supuesto, dada la cercanía, el área de La Parguera, el área de Lajas, el área de Guánica, es de nuevo sacudida de forma apreciable por este nuevo evento sísmico. A este momento hemos ya registrado sobre 10 eventos asociados a este evento de las 4:49 de la tarde. Este evento tuvo una intensidad hasta este momento del orden de 5, pero de nuevo, como se ha informado en anteriores ocasiones, hay que revisar la información con los oficiales de manejo de emergencia, quienes están en este momento en el campo. Están revisando si hay algún daño asociado al evento de forma aún no oficial. Tengo que decirles que sí hay reportes preliminares de algunos daños asociados a este evento de las 4:49 de la tarde, particularmente en el área de Guánica. La pregunta que uno escucha en el ambiente es ¿por qué está ocurriendo esta actividad sísmica? ¿Cuál es la razón y qué podemos esperar de esta actividad? Lo primero, esta actividad forma parte de la secuencia sísmica que nos afecta en el área sur-suroeste de Puerto Rico desde el 28 de diciembre. Si bien es cierto que nuestra geografía hace que toda la isla esté expuesta a temblores, particularmente es el área sur-suroeste la que viene siendo impactada por estos eventos, siendo el evento principal el 6.4 de comienzos de enero. La zona desde Lajas, Yauco, Guánica, Peñuelas, Guayanilla hasta Ponce es el área que viene siendo afectada por esta secuencia sísmica. Tenemos una serie de fallamientos según reportado y según informado por los científicos, tanto expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos como del Colegio de Mayagüez, donde dan o reportan que hay más de una falla, y esa precisamente, junto con cientos, si no miles de años de acumulación de energía, pues hace que estemos siendo afectados por esta secuencia. En cuanto a los escenarios, que es una de las preguntas que la población tiene, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Pues mira, los terremotos no hay forma de predecirlos, no hay tecnología, no hay científico, no hay equipo en ninguna parte del mundo que nos pueda dar con lujo de detalles qué va a pasar en un futuro cercano. Sin embargo, los escenarios de trabajo que se han establecido por el Servicio Geológico y, repito, por expertos del Colegio de Mayagüez, indican que el escenario más probable para esta secuencia sísmica es que va a continuar teniendo este tipo de eventos, algunos de los cuales van a ser apreciables. Un evento apreciable significa un evento como el del día de hoy, que se siente de manera apreciable en la isla, y inclusive pudiese haber algunos daños adicionales, algunas estructuras que ya vengan comprometidas. Ese es el escenario que tiene un alto por ciento de continuar por un tiempo adicional. Ya llevamos sobre 6 meses de esta actividad y la proyección es que va a continuar. Hay un escenario mucho menos probable
inclusive con menos de un 1%, y es que podemos tener algún evento semejante a lo que ocurrió a comienzos de enero. Vuelvo y repito, es una probabilidad muy baja, sin embargo no podemos descartar de que un evento nos pudiese afectar, y por lo tanto la recomendación fundamental es que no bajemos la guardia. Esta secuencia sísmica guarda una continuidad en la actividad. Se ha observado en otras partes del mundo, en el caso de Italia, en el caso de Nueva Zelanda, y estas actividades, en el caso nuestro particularmente, si recordamos 1918, donde fueron más de 6 meses, en este momento llevamos ya también 6 meses y va a continuar un tiempo adicional. Esta secuencia tiene esas particularidades, hay unos momentos de tranquilidad relativa y hay unos eventos de importancia pues que reenergizan esa inestabilidad que tenemos en la zona. Algunas fallas entonces presentan ese movimiento sísmico, interactúan con otra falla cercana dentro de la misma región, y entonces hay un tipo de transferencia, lo que llaman los científicos, una transferencia de esfuerzo, y entonces se mantiene esa actividad sísmica. La mejor recomendación que podemos dar a la población, lo primero es no bajar la guardia, lo segundo es tener nuestros planes debidamente revisados, validados, incluyendo por supuesto la pandemia. Por lo tanto, sigamos las recomendaciones de los expertos en salud. Hay que tener nuestra mochila de emergencia, dentro de la mochila de emergencia tener lo necesario para también protegernos en caso de cualquier eventualidad. No es conveniente o recomendable utilizar estructuras o estar utilizando estructuras que hayan sido afectadas, que vengan comprometidas, que estén debilitadas. Vamos a mantenernos atentos a la información oficial, información que esté con el mensaje de que se sabe que va a ocurrir un evento mayor en las próximas tantas horas. Eso no tiene fundamento científico, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, vamos a seguir información de las agencias oficiales, entiéndase el centro de tsunamis de la NOAA, que está en Hawái, que es el encargado de establecer los niveles de alerta de tsunami, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, por supuesto la Red Sísmica de Puerto Rico, nuestras oficinas de manejo de emergencias, tanto la central como las oficinas municipales. Vamos a reforzar nuestros planes de mitigación y vamos a hacer de Puerto Rico una isla resiliente. Cualquier evento que localicemos, cualquier evento que estemos analizando, se estará colocando esa información en la página oficial de la Red Sísmica. De ser un evento sentido o reportado por la población, estaremos también notificando por nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.